mientras aquí nuestros voluntarios, que no sé si les tocó ver a todos estos voluntarios, es abrumador. Yo he estado trayendo grupos de San Diego para que nos visiten aquí, ahora sí se lo veo, que nos visiten aquí en Tijuana Innovadora, y algo que ha llamado mucho la atención es la cantidad. Y ven que nos estamos preparando para este interesante panel, y yo quisiera, ya si me dicen que estamos listos, empezar a presentarles a quienes lo integrarán. Insisto, el título es Panorama Energético, Retos y Oportunidades, y quisiera que con un fuerte aplauso les diéramos la bienvenida a todos ellos mientras los voy nombrando. Tenemos al señor Eduardo Andrade, director corporativo de Iberdrola México. Bienvenido, por favor. Mientras ellos van tomando asiento, que espero que aquí el equipo de producción los vaya convocando. Bueno, vamos a tener Eduardo Andrade, como les dije, director corporativo de Iberdrola México. Tenemos a, bienvenido por favor. Ay, disculpen, aquí vienen. Y también tendremos a Miguel Ángel Alonso Rubio, quien es director general de Acciona Energía México. Yo se los voy a presentar y cuando lleguen les voy a decir por nombre, y así va a ser más fácil que los identifiquen. Tenemos al señor Felipe Bayón, director de proyectos especiales de BP México. Ya están tomando asiento. Sibel Díaz Biosquet, quien es subdirectora de la Unidad de Desarrollo y estará moderando este panel. Así que por favor, nada más, mientras toman asiento y para que la gente los identifique, si me permiten, Eduardo Andrade. Perfecto, muchísimas gracias. Miguel Ángel Alonso Rubio, gracias. Felipe Bayón, director de proyectos especiales de México. Tenemos a Claudio Bartolini, geofísico y bueno, como les mencioné, la moderadora Sibel Díaz Biosquet, directora de la Unidad de Desarrollo de Adelante. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Debería escucharse? ¿Se oye mejor? Muy bien. Buenas noches, es un gusto para nosotros estar aquí con todos ustedes. Justamente nos estaban platicando hace un momentito acerca de cómo surgió esta iniciativa, de dónde vino, el éxito que ha tenido en la ciudad desde hace un par de años, y bueno, es para todos nosotros un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Hace un momentito presentaron a los ponentes. Tenemos participaciones para el sector energía de todo interés, ya lo verán ustedes en un momento más. Si les parece bien, hemos acordado que el orden en que vamos a participar sería primero por parte de British Petroleum, posteriormente Repsol, luego vendría Iberdrola y al final de las participaciones estaría la empresa Acciona. Si les parece bien, comenzamos. Sibel, muchas gracias. Claudio, ¿tienes el clicker? Si podemos poner la presentación. Gracias. No, esta es la de Repsol. Si podemos poner la de... Gracias. Bueno, mientras pone la presentación, primero, pues muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de Tijuana Innovadora 2012. Realmente un honor, un placer estar en Tijuana. La primera vez que visito Tijuana, esta parte de México. He tenido oportunidad de estar en otras zonas de México, pero realmente un placer estar con ustedes hoy. La intención de la presentación, y deben ser unos 10 minutos aproximadamente, es presentar un panorama, lo que nosotros llamamos una proyección del mercado energético a nivel mundial para los próximos 20 años. Y como lo dice el tema proyección, hay muchísimas cosas que han tenido que ser, incluidas dentro de este trabajo, y como tal son variables para las cuales se hacen estimaciones. Cuando nos hablaban del tema del panel, nos decían cuáles son los retos de la energía hacia el futuro.
El reto principal, o el primero de los retos, definitivamente es poder suministrar energía de una manera segura, confiable y a una población que está en crecimiento. Si uno piensa que hace muy poco cruzamos la barrera de los 7.000 millones de personas en el mundo, en los próximos 20 años debemos estar por lo menos adicionando un 20% más de población, lo que nos llevaría con 1.400 millones de personas a casi 8.5 billones en el mundo. Perfecto. Si miramos cuál va a ser el comportamiento de la energía, si hoy pensamos que el mundo consume un volumen de energía determinado, en los próximos 20 años nosotros en la compañía estimamos que este nivel de demanda de energía va a crecer en 39%. Para que tengan una referencia, hoy en día Estados Unidos consume el 19% de la energía en el mundo. Sería como sumar 2 veces Estados Unidos de aquí al 2030, ya son poco menos de 20 años, o lo mismo que sumar una vez Estados Unidos y una vez el consumo que hoy tiene China. Entonces realmente el desafío desde el punto de vista de poder suministrar energía es realmente grande. La mayoría de la demanda por esta energía va a venir de los países que se llaman no miembros de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De hecho, México es uno de los miembros de esta organización, y particularmente jalonados por países como China y como la India. Nosotros estimamos que al 2030 estos países no OECD consumirán cerca del 70%, un 70% más energía de lo que consumían en el 2010, y de hecho consumirán cerca del 65% de la energía del mundo. En cambio, los países que se consideran OECD o desarrollados, en 18 años consumirán apenas un 4% más de la energía que consumían en el 2010. Es también importante ver que las fuentes de energía van a irse moviendo paulatinamente, alejándose del carbón y del petróleo y yendo más hacia lo que son el gas y los combustibles no fósiles, y habrá otros panelistas que tendrán la oportunidad de hablar sobre estas fuentes de energía. De hecho, nosotros pensamos que las energías renovables estarán creciendo por encima del 8% por año en términos del suministro, mientras, para comparación, el gas crecerá apenas el 2% y el petróleo crecerá menos del 1%. Si nosotros pensamos dónde se va a consumir esta energía, en primer término, los consumidores principales van a ser generación de energía y la industria. De hecho, el sector de generación de energía, nosotros pensamos, va a consumir cerca del 60% de la energía que se requiere como sector primario. También el sector de generación de energía va a ser responsable que haya una diversificación en las fuentes de la energía. De hecho, combustibles no fósiles nosotros estimamos ser responsables del cerca del 50% del crecimiento en cuanto al suministro. Y en cuanto al uso final de la energía, va a ser la industria la que va a liderar, teniendo más o menos el 60% de las necesidades de energía. En este sentido, y por último en esta lámina, hablar sobre el tema de transporte. Va a haber una migración hacia otros combustibles, biocombustibles en particular crecerá por encima del 20%. Más adelante hablaré sobre lo que nosotros estimamos pasará con el petróleo en el área de transporte. Si nosotros decimos, bueno, ¿y toda esta energía de dónde va a venir? Estimamos que la mayoría de la demanda será suplida por los países de la OPEC, los que son miembros de la Organización de Productores de Petróleo, y también por las Américas. Y quiero recalcar este punto, porque definitivamente como continente tenemos un rol fundamental en cuanto al suministro de energía en estos próximos 20 años. Hoy en día, para que tengan una referencia, el mundo consume alrededor de 87 millones de barriles por día de petróleo. En el 2030 estamos estimando que esto llegará a los 103 millones de barriles, un crecimiento de 16 millones de barriles. La mitad de esto, 8 millones de barriles,
China, 3,5 millones de barriles de la India, 4 millones de barriles del Medio Oriente. Los países que ya están en desarrollo, o que se conocen como países de la OSD, ya llegaron a su pico en el año 2005 en cuanto a consumo. Vamos a hablar un poco de eficiencia, y declinarán cerca de 6 millones de barriles al 2030. ¿De dónde vemos que viene el petróleo? La mayoría vendrá de los líquidos, de gas natural y crudo convencional del Medio Oriente, y una tercera parte vendrá de fuentes que últimamente estamos oyendo cada vez más, que tienen que ver con biocombustibles, principalmente en Norteamérica y en Brasil, crudo pesado del Canadá, aguas profundas de Brasil y lo que llamamos como shale oil o gas de la parte de Norteamérica. ¿Qué implicaciones tiene esto para la refinación? Les decía, el consumo mundial de energía va a subir en alrededor de 16 millones de barriles. Vemos la misma referencia a el flujo total o el ingreso total de líquidos que hay en las refinerías. Los primeros 3 renglones, donde dice otros líquidos, LGN, no refinados y biocombustibles, son insumos que no requieren refinación. Eso quiere decir que el crudo que requiere refinación será de apenas 9 millones de barriles. La mayoría de esta demanda, les comentaba hace un momento, viene de China. China tiene una política de ser autosuficiente. Nosotros creemos que la mayoría de la demanda adicional o de la capacidad adicional de refinación estará instalada en China, que son 7 millones de barriles, lo cual dejaría apenas unos 2 millones de barriles por fuera de China para ampliación o efectivamente generación de refinerías nuevas o instalación de refinerías nuevas. Hay un tema que recientemente ha adquirido mucha importancia, es el tema del gas no convencional. Hace muy pocos años, 5 o 6 años, en particular el caso de los Estados Unidos para referencia, la gente decía, en Estados Unidos vamos a tener que importar gas, y había muchísimas compañías interesadas en poner terminales de regasificación para traer gas líquido, regasificarlo y mandarlo por ductos dentro de Estados Unidos. A raíz de la revolución de shale gas en Estados Unidos, hoy se habla de poder exportar gas desde los Estados Unidos. De hecho, nosotros creemos que al finalizar este periodo, en el 2030, alrededor de unos 5 billones de pies cúbicos por día pudiesen ser exportados desde los Estados Unidos. De hecho, el shale gas para el 2030 será alrededor del más del 60% de la producción de gas en Estados Unidos. Una referencia importante, hoy en día las reservas probadas, reservas conocidas que creemos nosotros técnica y comercialmente pueden ser explotadas en términos de gas, suman alrededor de 59 años de producción a nivel mundial. Esto quiere decir que con el gas que el mundo conoce en el día de hoy, tendría 59 años más de suministro. Para el shale gas o no convencional, los recursos, lo que estimamos pudiese ser alcanzable el día de mañana, es más de 100 años. Y definitivamente pues, es un panorama bien interesante desde el punto de vista de tener posibilidad de tener acceso a una energía limpia y a una energía abundante. En términos de Europa, que es un caso particular, Europa ha declinado su producción, in situ en el continente, y creemos que va a haber un incremento importante de la necesidad de importar gas desde Europa. La mayoría vendrá por LNG, gas que viene líquido, o desde ductos, desde lo que era la antigua Unión Soviética. Les había mencionado el tema de transporte. Nosotros consideramos que la mayoría de la demanda adicional para transporte vendrá suministrada desde el petróleo. De hecho, al 2030, 87% creemos será petróleo, 7% será biocombustibles. Los biocombustibles están creciendo muy rápidamente, pero están creciendo desde una base muy pequeña. Van a tener un papel mucho más predominante, pero creemos, como les decía, que el petróleo va a seguir siendo la fuente principal. Las otras dos serán el gas y la electricidad. Una referencia muy rápida, hace
12 años, un litro de combustible servía para andar entre 10 y 15 kilómetros. En el 2030 creemos que serán entre 20 y 30 kilómetros. Va a haber una eficiencia muchísimo mayor. ¿Qué quiere decir esto para las regiones? En Europa va a haber un déficit de energía que se va a mantener. En las regiones y en particular América del Norte pasará de ser un importador de energía a tener la posibilidad de ser un exportador neto, tener un superávit de energía. Y por último, el consumo en Norteamérica nosotros creemos se va a mantener estable. Les había mencionado al principio, crece 39% al 2030 y en este sentido pues América del Norte tiene un papel fundamental que jugar en cuanto a ser un suministrador adicional o una fuente de suministro adicional de energía. Con esto voy a terminar para darle paso al siguiente panelista. Muchas gracias. Felipe de British Petroleum. Damos paso ahora a la presentación de Claudio Bartolini de Repsol. Buenas noches, Claudio Bartolini, soy geólogo con la compañía Repsol en Houston, Texas. También es la primera vez que participamos en este foro, nuestra primera experiencia y bueno, esperamos tener la oportunidad de, si se sigue llevando a cabo, bueno, seguir participando. En el caso de mi presentación es básicamente una reseña de la empresa y mostrarles dónde estamos haciendo nuestras actividades exploratorias en el mundo y siguiendo de ahí un poco el detalle en nuestras actividades en Norteamérica, un poco Sudamérica y lo que hemos hecho en México en los últimos años. Repsol es una empresa española que tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Madrid, España. La empresa se dedica al negocio de la exploración, la explotación y la comercialización de gas y petróleo en el mundo. La manera en que está reestructurada la empresa es relativamente simple. Tenemos compañías que están asociadas en términos de negocios en los que Repsol no es un operador. Sin embargo, lo que es el núcleo de negocios de la empresa, como podemos observar en esta gráfica en el lado izquierdo, lo que llamamos upstream y gas natural licuado. Dentro de esa división tenemos la división de exploración y producción, que es una de las divisiones más importantes de la empresa, y gas natural licuado. En el área de downstream manejamos la cuestión de las refinerías, comercialización, petroquímica, gas de petróleo licuado, transporte, etcétera, etcétera. La empresa inicialmente nace como una compañía petrolera nacional y durante los años evoluciona a lo que es actualmente, que es una compañía privada, y en estos momentos tiene una presencia en más de 30 países en el mundo. La compañía siempre ha tenido una historia de exploración más intensa en lo que es en África, particularmente en el norte de África, y en especial en países como Libia y Algeria, donde tenemos bastantes recursos y donde tenemos una producción importante. En los últimos años se han adquirido algunos bloques o áreas en el oeste de África y tenemos una presencia también, al menos inicial, por hoy. Otra área que es muy importante también para Repsol es en el norte de Sudamérica, en particular los países andinos. Tenemos grandes operaciones en Perú, tenemos Bolivia, Colombia y actualmente estamos tenemos operaciones en Venezuela. En los últimos 10 años hemos tenido la oportunidad de consolidarnos en lo que es el Golfo de México y en Brasil, donde tenemos recursos y producción bastante importante, ¿no? Especialmente en lo que es la cuenca de Santos
y campos. En el Golfo de México, en aguas profundas, más adelante voy a explicar en mayor detalle eso. Y digamos que en los últimos 3 años hemos aventurado un poco en el Ártico, particularmente el mar de Chakch y Beaufort, y actualmente tenemos una presencia en la región de Alaska Slope en tierra. Este mapa en particular es interesante porque muestra lo que nosotros podemos considerar países emergentes. Tenemos ahora una presencia en Noruega, hemos ahora participado con la asociación y estamos explorando también en Kurdistán. Tenemos una oficina bastante considerable en Rusia con asociaciones de negocios y exploratorias con diferentes compañías, más que todo locales. Y el año pasado logramos adquirir algunos bloques también por primera vez en Indonesia. Estos son países relativamente nuevos para nosotros, pero en realidad el objetivo es seguir avanzando en términos de países en los que podamos desarrollar nuestras actividades, países en los que podamos crecer y tener una presencia a largo plazo. En el caso de las Américas nos vamos a referir básicamente a Norteamérica, Sudamérica y un poco a la actividad de México. Este mapa nos muestra nuestra presencia actual. Tenemos para empezar en la parte sur el Golfo de México, el campo Shenzi, es una de las operaciones más importantes de Repsol, se hace en conjunto con la compañía BHP Billiton y con la compañía GES. En este campo de aguas profundas se producen más de 120,000 barriles de petróleo por día. Es verdaderamente una de las áreas de mayor importancia para Repsol en el Golfo de México. El año pasado se hizo un descubrimiento que le llamamos Baskin, que es también en aguas profundas. Es un descubrimiento que todavía está su evaluación. Habrá que seguir a hacer una evaluación más en cuanto a un par de pozos de appraisal para conocer su potencial, pero lo consideramos una gran esperanza. Recientemente hemos entrado un poco a los recursos no convencionales al hacer una adquisición en la parte de Mid-Continent de Estados Unidos, lo que llamamos el Mississippi Line Play, que básicamente le llaman otro carbonato, petróleo, que en muchas ocasiones puede ser un shale o shale gas, en este caso son carbonatos que tienen un tremendo potencial petrolero, y en el cual no estamos en una etapa de exploratoria, sino estamos más que nada en una etapa de desarrollo, evaluación y también incluso una producción inicial. En el Atlántico, particularmente la región sur de Canadá, hemos adquirido algunos bloques, estamos en una etapa inicial de exploración. Esperamos perforar si no este año, el año próximo. Es un área nueva, bueno, son las áreas que estamos apostando y consideramos que eventualmente podemos tener éxito. Y finalmente hacia el norte, en la parte de Alaska, hemos hecho estudios en el mar de Chakch y el mar de Beaufort, pero eventualmente al final hemos tomado unas áreas considerablemente grandes en tierra y ya se han iniciado las actividades exploratorias, ya se ha empezado a perforar y eventualmente seguiremos perforando por, no sé, un par de 3 años más hasta lograr los objetivos. También esperamos que este sea un proyecto a largo plazo, es nuestro deseo. En la región de Sudamérica lo que presento es un poco limitado, tenemos mucha más actividad, pero no la puedo presentar. Pero básicamente tenemos este gran potencial que tenemos en Brasil con los descubrimientos en la cuenca de Santos, con Carioca,
guará, pan de azúcar, etcétera, donde bueno, se han cuantificado hasta un poco más de 8 millones de barriles en reservas. Tenemos la cuenca de Campos también un poco más al norte. Iniciamos el 2000, continuamos ahí en nuestras actividades conjuntamente con la Petrobras, la compañía brasileña. Tenemos unas operaciones bastante considerables e importantes en Trinidad. Básicamente tenemos más que todo producción de gas condensados. Un poco más hacia el oeste, lo que dice ahí Perla Discovery, este es un descubrimiento de gas en el Golfo de Venezuela que se ha cuantificado en aproximadamente 16 o 17 TCF de gas. Es un descubrimiento el más grande del mundo de gas, y bueno, ha sido un éxito para Repsol recientemente. Hacia la parte de los países andinos, pues tenemos presencia y estamos muy activos en Perú, desde luego, sobre todo con los negocios de gas, descubrimientos Camisea, Quinteroni, este año el descubrimiento Sagari con 2 TCF de gas. Allí la empresa tiene infraestructura importante, igual que en Bolivia, y también tenemos actividades exploratorias en la Colombia. Y continuaremos como una de las áreas de enfoque de la empresa a futuro. Bueno, estoy un poco, se me acaba el tiempo, más que todo decir que bueno, hace algunos años participamos en lo que entonces se llamaban los contratos de servicio múltiple con Pemex, y logramos obtener el bloque Reynosa Monterrey. En los últimos años se ha perforado 59 pozos, 49 producen. Hay una producción de gas diaria, ese gas se le vende a Pemex, y básicamente es el tipo de contrato que tenemos, lo que hemos hecho en México, y esto tenemos ya aproximadamente 6 años en operaciones en la cuenca de Burgos. Hemos participado en un par de rondas de licitación en campos maduros de la región sur, y este año en campos maduros de la región norte hemos hecho un par de ofertas conjuntamente con otras compañías. No hemos tenido la oportunidad de ganar esos campos, esos contratos, pero bueno, vamos a seguir tratando, y esa es parte de nuestras actividades en México. Y finalmente, esto que es información pública, hemos Repsol Pemex establecido un contrato que se llama Estratégico Industrial por 10 años, en el que las dos compañías podremos desarrollar algunos proyectos, y dentro de los proyectos se podrán contemplar contratos convenios de colaboración, intercambio de conocimiento, del know-how, y algunos otros proyectos que puedan desarrollarse dentro del marco de este convenio estratégico Paraguas. Y bueno, solamente para decir que en el término de Repsol seguimos un plan de seguir, de ser un player importante en el mundo. Seguimos enfocando en Norteamérica, en el Ártico, en las playas de aguas profundas, y en la medida que se puedan establecer algunos niveles de cooperación con Pemex, pues lo llevaremos a cabo. Gracias. Y yo no sé qué haya pasado en medio, pero la Tijuana de hoy, en comparación con la de aquel entonces, francamente esta ciudad es espléndida. Algo han hecho bien ustedes, y creo que acabando este foro, por lo que han hecho y por la preparación de este foro, Movimiento Ciudadano, tienen que darse una palmada en la espalda y estar contentos. Viven en una gran ciudad. Ya estando en mi presentación, esta lámina no es parte necesariamente de la exposición, pero no cabe duda que es una buena lámina que ilustra cómo en efecto las energías renovables conviven con los usos productivos de la tierra. No es Photoshop, es real. En un lugar donde hay energía renovable puede haber abajo producción agrícola, agropecuaria, y en efecto esto es una escena real, en donde un proyecto eólico convive con la naturaleza. No me voy a detener porque tal vez estos datos se los pueda dar Miguel Ángel en la siguiente tramo de la presentación.
Y paso a la siguiente lámina. Voy a hablar sobre el sector eléctrico en México, empezando por el presente, una segunda parte sobre el futuro y una consideración final respecto a Baja California, que creo que es relevante. El presente. El modelo mexicano de generación de energía eléctrica al día de hoy está esencialmente sustentado en el uso de los hidrocarburos. Lo que ustedes ven allá se ve poco claro, mira aquí se ve un poco mejor, pero la parte verde clara, verde limón, es lo que se produce en México con gas natural, combustible limpio, combustible que viene para ustedes de los Estados Unidos y en parte vía la terminal de regasificación de gas natural licuado viene me parece que de Indonesia. Lo que está en la parte superior y en azul, un azul claro, es lo que todavía se produce con combustóleo. Ese 16% de electricidad todavía proviene del combustóleo. Combustóleo es con lo que se generaba la energía eléctrica en la central Benito Juárez, que estaba aquí en Rosarito. De cuando yo estuve aquí para el día de hoy le han cambiado y ya funciona con gas natural también. Por lo tanto, la contribución al estado de Baja California de gas natural es infinitamente más alta y la de combustóleo es mucho menor. Sin embargo, en el país todavía el combustóleo representa alrededor del 16%. Tiene varias connotaciones negativas. Una, el precio es alrededor de 6 veces más caro que el del gas natural. Y segundo, y la más notable de todas, es 3 veces más sucio en sus emisiones contaminantes que lo que es el gas natural. Ha sido parte de la política pública energética desde los años 90 gasificar el país. El gas natural va ganando terreno y lo veremos más claramente en una de las láminas sobre el futuro. Por ahí se ve en alguna de la gráfica, en una pequeña parte, las energías renovables. Las energías renovables son todavía lo que no sea la gran generación hidroeléctrica, son energías muy incipientes en el país. Aproximadamente de 60,000 megawatts que tiene instalado el país, debe haber como 1,100 que son eólicos, o sea, son nuevos, son de este sexenio. Ustedes cuentan con una planta amparada por el gobierno estatal de alrededor de 10 megawatts y cuentan con un gran potencial que a desarrollarse en la zona de la Rumorosa. Espero que las condiciones se den para que esos proyectos se vuelvan realidad. Creo, como se menciona ahí, que en efecto, después del estado de Oaxaca, el estado de Baja California pareciera ser el de mayor potencial eólico. Hay una connotación de precio que pudiera ser un obstáculo, pero está por verse, porque después de todo, cuando se incorporan las externalidades al precio de las energías renovables, se tienden a volver más atractivas que cuando se les juzga solamente por el costo que tiene su inversión. Un estado importante, desde luego, también en la parte eólica, pues el estado de Tamaulipas tiene algunas características positivas. Me regreso al primer punto, que es el de que más del 30% de la electricidad es de producción privada. En efecto, a raíz de las modificaciones que hicieron a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, en que se permite 6 modalidades de producción privada, al día de hoy, más del 30% de la energía eléctrica que se produce en México viene de fuentes privadas de electricidad, de plantas como las que ustedes tienen aquí entre Mexicali y Tijuana, de Interlleno Sempra, y de otras más que hay en otras partes del país. Un aspecto muy relevante de la generación eléctrica es el programa nuclear. Por lo pronto, el programa nuclear está detenido. Se acabó de construir nuestra central nuclear en Laguna Verde, Veracruz, alrededor de 1990. Y de entonces para acá, la capacidad no ha sido incrementada más que hasta hace un par de años, en que para aumentar su seguridad y su confiabilidad se aprovechó para aumentarle alrededor de 20% de lo que ya tenía. Vuelvo al punto, son 1,440 megawatts nucleares en el país, en un país que tiene 60,000 instalados. Es muy poco, y creo que para el futuro la energía nuclear tendrá que ser una parte integral del desarrollo de México. Un factor muy relevante para ustedes en particular, la red de transmisión, que son como las grandes carreteras a través de las que se lleva la energía eléctrica a todas partes, es muy poco mallada. Muy poco mallada quiere decir que las líneas que de transporte están muy separadas unas de otras, de manera que si se estropea una línea es difícil que por otro lado nos pudiera llegar la energía eléctrica.
El caso de Baja California es particularmente interesante porque hasta hace 5 años no estaban conectados al sistema nacional. Estaban enteramente conectados, si algún sistema, al sistema de los Estados Unidos. Afortunadamente, en aras de aportar al federalismo, de mejorar la confiabilidad, de tratar de reducir los precios de la energía eléctrica en Baja California, se les ha conectado, ya hay un enlace significativo, aunque todavía no suficientemente fuerte, al sistema eléctrico nacional. Entiendo que especialmente para ustedes es muy relevante el costo de la energía, porque las condiciones en algunas partes del estado son extremosas, las condiciones de clima, y requieren de equipos de aire acondicionado que requieren energía eléctrica barata para que no se vuelva un auténtico dren de recursos de las familias el tener un ambiente más o menos atractivo para poder vivir. Entonces, el futuro tiene que ver, y es algo que viene, y estas gráficas son relevantes. Ambas son gráficas del gobierno federal mexicano, documentos oficiales de planeación. Regreso y trato de llamar su atención otra vez. En la del lado izquierdo es el año 2010 y la del lado 2026 lo que se proyecta para entonces, para el año 2026. La parte verde limón crece sustancialmente. Como ven, ya rebasa más del 50%, y eso es con la tecnología de ciclo combinado. Ciclo combinado es lo que se construyó en Rosarito para reemplazar lo que se tenía antes, una planta que utiliza una tecnología más moderna, que aprovecha mejor el combustible para producir electricidad. Sin embargo, en la parte de abajo, la parte que es gris y crema, es gas natural licuado no convencional. Es decir, son cuestiones más limpias que no necesariamente tienen que ver con ciclo combinado, pero que también van a tener metodologías como la captura de carbono. Es decir, cuando ya no voy a emitir dióxido de carbono a la atmósfera, lo voy a recuperar. ¿Qué voy a hacer para recuperarlo? Bueno, en algunas partes del país se podrá utilizar para presurizar campos de petróleo que han perdido su compresión. En algunas otras partes sencillamente se inyectará en su suelo y ahí quedará almacenado. Pero claramente, aunque utilicemos carbón o gas natural, el futuro y para el año 2026 sí se espera que tenga una connotación renovable, o cuando menos no ensuciante respecto al medio ambiente. La gráfica también tiene esa parte. Y podremos discutir de lo efímero que es el futuro que le esperan a los combustibles fósiles, pero que se acaban, se acaban. Luego haremos una visión de por qué utilizar las energías renovables, por qué el futuro del mundo tiene que pasar en torno a la utilización de las fuentes naturales. Veremos su implementación en México y terminaremos con unas conclusiones. Todo esto, y posiblemente, como al final no me dé tiempo a analizarlo, en un contexto en el que la próxima década el modelo energético del mundo tiene que cambiar a fuerza. Yo no soy ningún visionario, pero de lo que sí estoy convencido es que si hace 10 años me hubiesen preguntado qué iba a estar sucediendo en el 2012, no lo hubiese aceptado nunca. Entonces, espero no equivocarme, espero que en los próximos 10 años vayamos hacia una evolución de un modelo energético limpio, por el bien de este planeta y por lo de las generaciones que vienen. Bueno, entonces la lámina, lo que he dicho estaba basado en estos 4 puntos. Luego les explicaré qué significa esa casita enchufada al sol. Y creo que me voy a tener que levantar porque si no, no voy a ser capaz de leer lo que pone en esa lámina. Como les decía, un modelo no sustentable, en el que el 80% está basado en combustibles fósiles. El petróleo va a alcanzar su pico en 10, 20 años, no más. Incluso me daría igual poner 30 años ahí. Al final, casi muchos de los que estamos aquí vamos a ver cómo este modelo decae por sí solo. Concentrado en países con una inseguridad geoestratégica impresionantemente complicada, mucha volatilidad de los precios y desde luego el cambio climático, que a pesar de las corrientes internacionales
que ha habido en contra de que los que decimos que hay un cambio climático se han empeñado en decir que no, que el cambio climático es un artificio, que hay gente que estamos equivocados, que al planeta no le pasa nada. Bueno, al planeta le pasa de todo. Y si no, no tenemos más que mirar Alaska, el descenso de la capa de hielo y los problemas asociados que eso va a tener. Por otro lado, tenemos una demanda creciente que puede llegar a crecer un 40% en el 2030. Se apuntaba a un 39%, me da igual las cifras, siguen siendo catastróficas. Países emergentes que aumentan su demanda energética en un 85%. El derecho, y esto es uno de los temas que quiero tocar en mi presentación, el derecho universal al desarrollo y a la energía. Actualmente tenemos 200.000 millones de personas sin acceso a una energía convencional y 1.600 millones de personas sin acceso a la electricidad. Y la pregunta del centro es: ¿un derecho o una oportunidad? Mi respuesta es clara. Simplemente la energía tiene que ser un derecho, tiene que llegar a todas las personas de este planeta. Estos datos, pues bueno, yo creo que se han analizado perfectamente en la primera presentación, y esto seguramente esto está desfasado, pero yo utilizo esta presentación y estos modelos del 2008. ¿Por qué? Porque todo lo que ha venido después de la crisis no ha hecho más que variar todas las reservas que todos los países se han apuntado. Todo el mundo ha hecho auditorías de sus reservas, ha intentado acceder a yacimientos profundos en donde estaba más que cuestionado la rentabilidad de la perforación versus el beneficio que se obtiene. Ha aparecido el shale gas, con lo cual todos estos modelos tampoco tienen mucho sentido, porque bueno, todo el mundo ha orientado su matriz energética al gas natural, y eso es importante porque los países tienen que tener la energía asegurada, pero de repente no podemos pasar de una dependencia del petróleo a una dependencia de gas, porque sigue siendo fósil, sigue siendo efímero y sigue estando en muy pocas manos, y eso es lo que no puede ser. Antes del accidente de Fukushima nos estábamos encontrando con una situación en la que se empezaba a hablar otra vez de las energías nucleares. Ocurrió Fukushima, no se volvió a hablar en la agenda de ningún país, se volvió a hablar de la energía nuclear porque obviamente nadie se atrevía a hacerlo, y sí que se metió en todas las agendas energéticas el gas natural. Y digo, es importante porque hay que tenerlo, porque hoy en día, y salvo esos vaticinios que hago de que va a haber un modelo energético sostenible, hoy en día no se tiene. Bueno, esta es un poco la demanda energética, que también Pepe nos ha hecho referencias, donde las renovables posiblemente sean la fuente que más va a crecer. Y esta es un poco la situación ahora mismo en el mundo, que también he hecho referencia anteriormente, donde se ve la carencia de la demanda energética, y donde vemos un México que todavía tiene 3 o 4% de personas que no tienen acceso a la electricidad. ¿Y por qué ese 4%? Porque son personas sin recursos a las que es imposible suministrarles energía eléctrica por la inaccesibilidad, por el costo, y porque además ellos no pueden pagar esa electricidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta situación las energías renovables donde toman un papel importante, y acciones como modelos de microenergía para esos puntos, esas poblaciones sin acceso, donde las personas están por debajo del umbral de la pobreza, se hacen más relevantes que nunca. Y es que además es la única forma de darles un derecho que entendemos que es universal. Por dar un
creo que son significativos antes de pasar a hacer la comparativa. Un país como México, con la demanda energética que apuntaba Eduardo, con una finca de 140.000 hectáreas, que en Baja California las tenemos, se podría abastecer solamente de energía solar. Solo haría falta la red, ¿no? Que era lo que apuntaba Eduardo que nos falta. Otro dato simplemente. Un aerogenerador en el Istmo de Tehuantepec produce al día el equivalente a 31 barriles de petróleo. No entiendo por qué no estamos colocando más turbinas en México, porque todo eso, esa cantidad de energía que se gasta en combustible, que se gasta en combustibles fósiles, la podríamos estar exportando. Hemos hecho una comparativa de por qué las energías renovables son más atractivas que una fuente convencional basada en energía en el combustible fósil. ¿En cuál nos hemos basado? Obviamente en el ciclo combinado de gas. Toda la presentación que os he estado haciendo es para llevarlos hacia ahí, ¿no? El reto de adaptar, nos movemos en un contexto en el que para los países se mueven en el reto de adaptar las políticas bajas emisiones de carbono al crecimiento económico. Entonces tienen que cuidar la austeridad fiscal, porque no se pueden salir, sobre todo todos los países europeos, al mismo tiempo con el uso eficiente de los recursos de las bajas emisiones. Los países, evidentemente, no sé si por moda, por convicción o por lo que sea, están adoptando sus estrategias a las energías renovables y a las bajas emisiones dentro de un contexto de competitividad. Y esto nos lleva a que siga habiendo una gran expansión de las energías renovables a nivel de proyectos, a nivel de inversión y de distribución geográfica, y vemos que las inversiones totales en energías renovables en el 2011 ha batido un récord que son 260.000 millones de dólares. Los objetivos del análisis: ver cuál de las tecnologías genera más creación de empleo, cuál contribuye más al PIB, cuál da más seguridad energética, la posibilidad de integración de las energías renovables o la eólica en la red, ver cómo aplican las externalidades y el impacto que tiene la energía eólica o la energía renovable en el pool energético. Los resultados, y como vamos así muy atropellados de tiempo, porque al final son 10 minutos, se los voy a decir. Las energías renovables aportan más contribución al Producto Interior Bruto en el estudio hecho en la Unión Europea, en los 27 países aportan más que el ciclo combinado de gas. Los costes netos iniciales, los costes de implantación de las energías renovables son mucho más caros que el ciclo combinado de gas, pero los costes netos aplicados a las externalidades son más económicos las energías renovables que en el ciclo combinado. Por cada 1.000.000 de euros se genera un empleo en comparación con el ciclo combinado de gas, que necesita 3 millones de euros para generar un empleo. Y los ingresos fiscales de las energías renovables en un país son mayores que el ciclo combinado de gas. Están por encima del 50%, del 50% de cada dólar o cada euro gastado. Ya se me está acabando el tiempo, ¿no? Bueno, pues voy rápido. Este es el potencial de México. Tenemos una posibilidad de tener 50 gigavatios rentables para meter en la red, o sea, casi el mismo potencial de la potencia instalada que hay. Estos son los beneficios que aportarían las energías renovables a México. Lo vamos a ver resumido aquí. El crecimiento del Producto Interior Bruto podría ser de un 2,6%. Se incrementaría la balanza de comercio a favor de México, se podrían generar unos 200.000 empleos y una recaudación fiscal en torno a 1.100 millones de dólares. Y además le daría certidumbre a la tenencia de la tierra, que es uno de los problemas que afronta hoy México a nivel de ejidos. Y las conclusiones creo que no las podemos saltar porque es un poco lo que he ido diciendo a lo largo de la presentación.
Muchas gracias.